A propósito del lamentable accidente de Azua el pasado domingo, volvemos con el tema de los accidentes de tránsito. Es el pan nuestro de cada día, lamentablemente. Cada vez van en aumento y son colisiones fatales que involucran autobuses y camiones de carga que dejan tantas muertes, tantos heridos y tanto dolor. Algo que parece ser que se está volviendo recurrente en el país. Tenemos una de las tasas de mortalidad más altas de tránsito en el mundo. 65 muertes por cada 100.000 habitantes. Por eso queremos mantener el tema sobre el tapete y profundizar un poco más en él. Vamos a hacer un recuento de los sucesos más trágicos que ha pasado en los últimos 2 años y la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, nos responderá cuáles son las medidas contundentes que se tomarán para evitar este tipo de tragedias. Veamos. Han pasado muchos accidentes realmente graves, pero el que ocurrió el pasado domingo en Azua despertó el accionar de las autoridades, cuando un camión cargado de aguacates embistió a un grupo de personas que festejaban en la carretera Francisco del Rosario, en la comunidad de Bastidas, provocándole la muerte a 6 personas y dejando 41 heridos, algunos muy críticos. El conductor del camión, Ángel Encarnación Bautista, se le impuso una garantía económica de $1 millón como medida de coerción por el hecho. Enfrenta cargos preliminares por manejo temerario, exceso de velocidad, golpes y heridas involuntarias que causaron muertes y lesiones permanentes. Un camionero, un chofer que venía con mucha carga en su vehículo y se están inspeccionando ahora las circunstancias en las que ese vehículo estaba, si los neumáticos estaban bien, si el chofer estaba en las condiciones óptimas para manejar después de varias horas, porque sabemos que se trasladan y venían al mercado. Todas esas circunstancias motivaron esta lamentable tragedia y por eso nosotros estamos todos en una situación prácticamente de emergencia, reuniéndonos 24/7. El establecimiento Gaby Superfría, donde estaban compartiendo las víctimas antes de lo ocurrido, fue clausurado por las autoridades de la Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas, COBA, aunque el dueño explicó que ya el negocio se encontraba cerrado al momento del suceso, que tuvo lugar a la 1:24 de la madrugada. El horario de expendio de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional es de domingo a jueves hasta las 2 de la mañana, horario que habrá que revisar, y los viernes y sábados hasta las 3 de la mañana. Y eso también trae el tema del control del expendio de bebidas alcohólicas, porque las mediciones que tenemos nos dicen que los accidentes que ocurren entre las 10 de la noche y 3 de la mañana, que son accidentes la mayoría fatales, siempre hay personas que han consumido bebidas alcohólicas sin ningún tipo de control. Nosotros este fin de semana incluso estamos tomando acciones contundentes en algunos centros de expendios para los que no cumplen con las medidas que están en la ley, en la resolución del COBA que emite el Ministerio de Interior y Policía, sean cerrados hasta que puedan ajustarse las nuevas normativas. Aquí estamos trabajando en otra nueva resolución donde estamos estableciendo criterios importantes y criterios nuevos para poder dar los permisos de operación a los centros de bebida y expendio de bebidas alcohólicas. Son medidas duras, drásticas, pero que tenemos que hacerlo para poder proteger a la ciudadanía. ¡Ay, Dios santo! Un considerable porcentaje de las personas involucradas en accidentes de tránsito llegan al Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora. Habían consumido alcohol, de acuerdo a las pruebas de alcoholímetros realizadas a los pacientes por el centro hospitalario, que recibe entre 250 a 260 emergencias por accidentes los fines de semana, de los cuales una gran cantidad vienen desde el sur y el este del país, mientras que los días de semana disminuye hasta un 70 u 80 pacientes. ¿Qué nos ha dado este estudio? El último nos dio que más del 40%, 40.8% de los pacientes accidentados tenían más de 0.8 grados de alcohol. Ante esta situación es necesario hablar del sistema de test
de alcoholemia para los conductores, popularmente conocidos como alcoholímetros, implementado por primera vez en marzo del 2007 por Interior y Policía, durante la gestión de Almeida Rancière, como presentamos en un reportaje sobre el tema en febrero de ese año, previo a su puesta en marcha. Se utilizarían 1.600 alcoholímetros adquiridos a un precio global de $180.000. El precio por unidad de los llamados alcoholímetros inteligentes fue de $77. Además, se adquirieron 120.000 pitillos desechables a un costo de 50 centavos de dólar. A 4 años de su primer intento de implementación, realizamos otra investigación para seguir el rastro de estos alcoholímetros y contactamos el fracaso de su inversión, que estaba bajo la sombrilla de la Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas, COBA, de Interior y Policía. Logramos determinar que de 1.600 dispositivos comprados en 2007, solo quedaban 497. En el 2017, en otro intento, el Intran anunció la llegada al país de 8 alcoholímetros y 32 alcoholímetros de tamizaje, pero la medida parece que no fue exitosa. El tema fue retomado por última vez en el 2019, cuando Interior y Policía anunció que en una primera etapa se colocarían puntos de revisión donde se realizarían la prueba a conductores aleatorios. Como pueden ver, hoy, en el 2024, todavía no se ha logrado implementar de manera exitosa la iniciativa. Aquí desde el Ministerio estamos articulando con la DGCET, con la Dirección de la Policía Nacional, con el Ministerio Público, acciones en este momento que nos están convocando a reuniones permanentes, primero para ver cómo aunamos esfuerzos para hacer cumplir la ley. Como yo tengo 26 años como cirujano ortopeda. El director entiende que deben tomarse medidas más drásticas ante esta situación y llama a aplicar régimen de consecuencias a los infractores de la ley, como por ejemplo quitarle la licencia de por vida. La licencia de conducir es el instrumento, es el documento con lo cual nos permite a nosotros poder tener la responsabilidad de un vehículo. Aquel que ha incurrido en violentar las señales de tránsito o que ha incurrido en consumir alcohol o sustancias alucinógenas en el momento de ocurrir un accidente y es comprobado esto, debe determinantemente retirársele su licencia de conducir. ¡Ay, Dios mío! Las 6 víctimas mortales que dejó el accidente de Asua fueron José René Guzmán, un joven sargento de 27 años de la Policía Nacional. Tras un año sin visitar a la comunidad, disfrutaba de la noche. Génesis Arias, de la misma edad, también se encontraba entre la multitud, estilista de profesión y madre de 2 pequeños. Elvin Guzmán Rodríguez, con apenas 18 años, el más joven de las víctimas. Yoseri Soriano Méndez, 20 años. John Girardo, 21 años. Y por último, Deuri Ferrera Matos, de 24 años. Lo que importa aquí es que la gente entienda que vamos a tratar de instaurar un orden en base a las leyes vigentes, porque tenemos que proteger a la ciudadanía incluso de sí misma. Y tenemos también que llamar, y hemos hecho un llamado de prudencia al manejar en las carreteras. Muchos de los accidentes en las carreteras por el descontrol, la alta velocidad. Estamos en estos momentos tratando de apoyar también a la policía, a la DGCET, con acuerdos internacionales para que ellos tengan herramientas tecnológicas que le permitan también dar seguimiento con radares digitales a las personas que van a alta velocidad. Precisamente, hablando de eso, de alta velocidad, uno de los más letales en los últimos años fue el accidente de octubre del 2022 en el cruce de Verón, donde varios turistas perdieron la vida cuando se dirigían a una excursión y fueron impactados por un autobús que dejó 5 muertos y 47 heridos. Y aún yo no había llegado a la esquina, iba bajando de 70 a 60. El chofer Franklin Nin Pérez, de 49 años, de la empresa Suero Service Bus, responsable del hecho, se le puso 1 año de cárcel preventiva, cumplió solo 10 meses, ya que la medida fue variada por una garantía económica de $1.500.000. De acuerdo al Ministerio Público, el chofer estaba bajo los efectos de la cocaína y transitaba a velocidad excesiva. Llamamos a Suero Service Bus y todavía tienen contacto con esta persona, lo mantienen en su nómina como chofer. Hay situaciones dramáticas que se viven en los sectores populares en el territorio que el Ministerio también tiene que intervenir, que no solamente está para emitir resoluciones de otra índole, y estamos trabajando en eso.
Otro grave accidente fue el que ocurrió el 29 de noviembre del 2023 en Quitasueño, en Jaina, que dejó 13 muertos y 18 heridos, cuando una patana cargada con un saco de cemento impactó a un autobús de 36 pasajeros en la ruta 66. El responsable de este accidente fue el chofer de la patana, Camilo Confesor Terrero Cuevas, de 36 años, quien trabajaba para la empresa Ginseng SRL, grúas y servicios civiles y electromecánicos. A este conductor solo le impusieron 3 meses de prisión preventiva, acusado de manejo temerario y del uso indebido del carril de la derecha y de haber provocado lesiones físicas permanentes y muerte de las víctimas. Llamamos a esta compañía de transporte para saber si el chofer seguía trabajando para ellos. Para nuestra sorpresa, siguió en nómina hasta el 18 de junio de este año. Fue cancelado después de 7 meses del accidente. Las políticas públicas, así como las normativas, no dependen solamente de una institución, depende de una articulación. Si no educamos, entonces tenemos una masa crítica que deja de ser crítica y que se expone a peligros porque no tiene conocimiento. Tenemos que educar, tenemos que aplicar sanciones. Donde no hay sanciones, la gente no teme a vulnerar la ley, no conocen la ley. El Estado se involucra, pero también la ciudadanía tenemos que integrarla. Yo siempre digo que la seguridad ciudadana, que es todo esto, la construimos entre todos. Pero si tenemos que articular las instituciones y que nos sientan fortalecidos para ejercer la ley. La reincidencia es un factor común en muchos de estos casos. Por ejemplo, el chofer Ángel Encarnación Bautista, involucrado en el trágico accidente de Asua, había cumplido 2 años de prisión por haber provocado la muerte en un accidente a una niña en el 2005. Además, tenía 29 infracciones de tránsito desde el 2009 a la fecha. Y que no se aplique la ley en muchos casos, con una ley del 2017, porque no estamos hablando de una ley tampoco que se aprobó hace 6 meses, ni que está todavía en prueba, sino yo creo que aquí ha faltado mucho en el país seguimiento a este tipo de políticas, que nos hemos acostumbrado a la normalización de este tipo de eventos. Honorables diputados y diputadas. Uno de los autores de la ley 63-17 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, el diputado de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, entiende que la causa de los accidentes de tránsito se debe a que no se está cumpliendo esta ley, la cual tiene por objeto regular y supervisar la movilidad y el transporte terrestre. No ha habido una correcta aplicación de la ley, nadie está tomando el toro por los cuernos. Hay más muertos por cada 100.000 habitantes. Nosotros estamos estableciendo una nueva resolución para establecer nuevos criterios. Mientras que la ministra de Interior y Policía, Raful, coincide e insiste en que las leyes de tránsito están creadas y solo falta que se cumplan. En ese caso, nosotros lo que queremos en este momento es hacer cumplir la ley de tránsito, imponer las multas que la ley establece, que hasta el momento no se han implementado como ha sido debido, porque ha sido un tema de debate y de discusión después que la ley entró en vigencia, por el tema del costo que tiene para la persona que viola la ley, porque son multas muy elevadas para la mayor parte de las personas. En el 2023 fallecieron 1.949 personas en accidentes de tránsito en el país. En este año, durante los primeros 3 meses, se reportan 578 accidentes. Y en lo que va de año se han registrado alrededor de 1.000 colisiones vehiculares, según datos de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET. Al menos 5 personas fallecen a diario en el país ligadas a esta causa. El Estado gasta más de 100.000 millones de pesos todos los años únicamente en atender en los hospitales los heridos y las muertes por accidentes de tránsito, los hospitales traumatológicos, donde el 60, el 67% generalmente está involucrado un vehículo de 2 ruedas, una motocicleta, que junto a los peatones y los pasajeros son los usuarios más vulnerables de las vías públicas. Y es que aplicando la ley se resuelven posiblemente la mayoría de estos casos. Por ejemplo, si se tuviera mejor control de las categorías de las licencias, como la de la categoría 3 y 4, para las cuales se requieren no tener multas de tránsito sin pagar, haber estudiado el manual de conducción y seguridad vial, tener licencias de conducir categoría 2 con un mínimo de 2 años en sumisión y tener para la categoría 3 21 y para la categoría 24 años solamente. Un ejemplo de la importancia de cumplir la ley es el caso de Adi Daniel Martínez Montero, chofer del transporte Espinal, que no contaba con la licencia requerida de categoría 4
Y el pasado 23 de junio, el autobús que conducía se accidentó con 34 pasajeros a bordo, resultando 6 personas muertas y 27 heridos. Yo creo que ahora se va a ver mucho ese trabajo, esa dinamización, sobre todo porque la voluntad del gobierno actual en estos 4 años es dar y poder buscar recursos económicos y recursos humanos para poder tener una mayor seguridad ciudadana. Para graduar aproximadamente más de 3.000. Consultamos con un sindicalista para saber qué capacitación tienen los choferes y controles para medir si se encuentran bajo los efectos de sustancias como drogas o alcohol. La capacitación se la damos, tanto se la damos en Infotec, como se la damos en el INFA, como se la hacemos nosotros mismos allá con la misma policía y cosas, dando cursos. Nosotros mantenemos siempre activos los cursos y las cosas con los conductores. Yo les quiero aconsejar a los demás que por favor hagan ese mismo trabajo. CONATA, que agrupa más de 152.000 choferes, explica que un mecanismo de control mensualmente que se realiza es la prueba de antidoping a todos los choferes. La última prueba, que fue ahora, hace aproximadamente 20 y pico de días, con una prueba que se hicieron en Higüey, se hicieron a la hora en San Cristóbal, en Bonao y en Santiago, solamente salieron 3. Algunos locos acostumbran a darse un pase, pero muy poquito. Dentro de las diferentes vías que convergen en estas deficiencias y falta de control de seguimiento está precisamente la falta de agentes de seguridad vial, por lo que la ministra Raful tiene planes para integrar más personal para situaciones específicas viales. Va a haber mayor personal en los puestos por lo menos de salida de la ciudad y en la periferia, personal de la policía y personal también de la DGCET. También estamos trabajando con un tema de la policía auxiliar, que son jóvenes que aunque no son policías, se están educando, están tomando un entrenamiento para poder estar en las calles de manera preventiva, y estamos reformulando esa policía auxiliar para que esos jóvenes puedan estar en algunos lugares donde no se les requiere ningún tipo de especialización. Si hubieran tomado esta medida de quitar la licencia que establece la ley y se le hubiera dado seguimiento al chofer Ángel Encarnación Bautista, involucrado en el accidente de Asua y quien ya había estado preso por la muerte de una niña en otro accidente y en innumerables multas, hoy 6 personas estuvieran vivas. Pero a este chofer le habían renovado su licencia categoría 3 este año, en 2024, de acuerdo a su expediente.